mi nombre es Tania y vamos a hablar sobre la planificación, donde vamos a identificar cómo se planifica y en qué se basa. Según el instructivo de la planificación curricular, nos dice que la planificación son lineamientos que nos permiten delimitar las estructuras y seguimiento a las evaluaciones de los documentos de planificación que las instituciones utilizan en la práctica pedagógica. Y para su elaboración de estos lineamientos para la planificación, se debe considerar los elementos esenciales de la planificación, como son los fines, los objetivos, los contenidos, la metodología, los recursos y la evaluación, en la cual estos elementos deben tener los siguientes aspectos. Para la elaboración de la planificación curricular anual y su ingreso en el portal de Educar Ecuador, donde ocupa un papel importante, ya que a partir de ella se basa un diagnóstico situacional previo que se ejecutan las acciones que tienen que ver con el logro de los objetivos y metas referidas al proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero, ¿qué se hace cuando se planifica? ¿Alguien sabe? Pues, en términos generales, se trata de convertir una idea o un propósito de un curso de acción, donde permita plasmar de un modo nuestra prevención, deseo, aspiraciones, metas en un proyecto que sea capaz de representar lo posibles o nuevas ideas, así como también nos señala Klaas y Peterson, donde ellos nos explican que el modo de planificación que los docentes realizan va a basarse en la planificación porque esta es una actividad interna del profesor y que a través de ella se pueden realizar procesos psicológicos básicos de las cuales las personas hacen en su futuro un reencuentro de fines y medios donde construyen un marco de referencia que guíe todas sus acciones. La planificación es aquella que se organizan ideas o actividades que se preocupan alcanzar el resultado esperado. Es decir, las metas y objetivos propuestos por el futuro. Que no quiere decir que planificar es proveer. ¿Qué y cómo? ¿Y qué es lo que se va a constar en lo que se pretende realizar? Y va a basarse en los factores económicos, sociales, donde se interactúan entre sí y que permiten la formación de un futuro posible. Planificar es más que prever el futuro a través del presente, donde se basa para prevenir problemas que se pudieran presentar en sus defectos en un tiempo determinado y buscar solucionar y sobreproponer ante cualquier contratiempo que surjan fuera de lo establecido en una institución educativa. Y una de las cosas que los profesores hacen cuando están planificando es que ellos piensan cómo van a planificar para procesar esa información para poder planificar. Entonces, a través de los contenidos y sus conocimientos, utiliza esa información para planificar. Y a través de este proceso, permiten hallar cierto conjunto de conocimientos, ideas y experiencias, donde nos permitan organizar y justificar lo que se decide realizar. Para finalizar, también tenemos los objetivos de la planificación, donde se puede identificar durante sus 3 niveles de la planificación, donde se basa en sus 3 niveles de conclusión curricular. Por ejemplo, la planificación en su primer nivel es un macro planificación, donde aquí interviene lo que es el Ministerio de Educación, donde se plantean fines y objetos generales, establecidos de orientaciones, metodología y evaluación. En cambio, el segundo nivel comprende a la planificación a nivel institucional, en la que se toma en cuenta la realidad del entorno en que se denomina mesoplanificación,
que es responsabilidad del directivo, del profesor y de la institución educativa. Y por último también tenemos la planificación a nivel del aula, que esta se denomina microplanificación, en la que compete el maestro como parte de la unidad didáctica a un plan de acción. De tal manera que la planificación se basa al entorno y el profesor debe de adaptarse al entorno en la que va a depender, en primer lugar, en la elaboración del procedimiento metodológico que le permite analizar con la intervención social para identificar sus espacios estratégicos, ya que el docente debe desarrollar la capacidad para persuadir, negociar y crear conciencia sobre la planificación y la necesidad de sus estudiantes promover situaciones probables a partir de aquello. Por lo tanto, un proceso consciente y adecuado al entorno se desenvuelve en aquellas personas en la relación que tenga el profesor con su contexto, en la que tenga que ver con el ordenamiento de acciones para el logro de fines y propuestas, y con la utilización de recursos que por lo general son insuficientes en su proceso, en la que forma parte de un diagnóstico situacional que evidencia los problemas y necesidades relevantes, así como de los recursos y posibilidades dentro de la actividad que se enmarca, teniendo en cuenta que los docentes deben realizar una adecuada planificación de sus currículos por competencia, considerando los siguientes pasos a continuación. El primer paso debe de basarse en la planificación, ya que la planificación es un modelo de enseñanza, como es la fase diagnóstica, que es la evaluación de entrada al inicio del año escolar en la planificación curricular en todos los proyectos educativos. Y también tenemos la planificación en el aula, es un modelo de enseñanza por competencia. Como es la fase diagnóstica, que es la evaluación de inicio del año escolar en la planificación curricular, con todos sus proyectos dentro de la escuela de una manera garantizada. Y es como una fase de propósito en la planificación curricular que consiste en dar una visión global y específica de la institución educativa, donde se proporciona la continuidad e interdisciplinaridad de los contenidos, asignatura, de acuerdo al contexto sociocultural del estudiante, considerando la experiencia en cuanto a la planificación. Como tercera fase tenemos la estrategia metodológica, donde también comprende aquellos métodos y recursos que existen diversos criterios que permiten seleccionar la estrategia más adecuada en el proceso educativo. La fase 4 se basa en las herramientas para elaborar la planificación en el aula por competencia. En esta se integra la opción de saber, conocer, con los elementos de competencias como son los conceptuales, las procedimentales y los actitudinales. Y como última fase tenemos la elaboración de la planificación, en la que consiste en un instrumento que permite medir el avance académico según la estructura y el complemento de cada plan de clase, a través de la aplicación de formatos que permita la evaluación, en que se realiza con algunos elementos de competencia, en la que se deberá redactar con verbos en presente para diferenciar sus objetivos. Y finalmente podemos concluir que se debe considerar la forma más adecuada para trabajar con los estudiantes, pensando en actividades que permitan fomentar su desarrollo de sus conocimientos en algo cercano e interesante dentro de su determinado contexto, en la que no se debe olvidar
que dentro de la planificación educativa, la estrategia didáctica de planeación permite el desarrollo del currículo dentro de la aula de clase, de tal manera que el estudiante no solo aprenda el concepto de un determinado conocimiento, sino más bien pensar en qué momento lo va a utilizar en situaciones problemáticas, el proceso procedimental. Y esto a su vez le va a convertir en mejores ciudadanos. Muchas gracias.